Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que por favor me acompañen con sus Biblias a la carta a los Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Estos domingos nosotros hemos venido meditando en esta carta. Todavía estamos nosotros en el primer capítulo. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14, Efesios. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, en nuestro pasaje de la carta de los Efesios hemos venido meditando en todo aquello que Dios hace en favor de sus redimidos por medio de los méritos de su amado Hijo Cristo. Nosotros, por ejemplo, vimos que el versículo 7 nos habla del Evangelio. Y allí también, a partir de allí, del versículo 7, esta epístola nos habla de las muchas bendiciones para los suyos, que hemos venido nosotros meditando cada uno de estos domingos. Y ahora nosotros vamos a poner una especial concentración en los versículos 13 y 14. Y con la ayuda del Señor nosotros vamos a meditar en ellos esta mañana. Los voy a leer nuevamente. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, hermanos, nosotros por las Escrituras, por este pasaje y otros pasajes de la Biblia, sabemos de que las almas fueron predestinadas en la eternidad pasada, cuando nada había sido todavía creado por Dios. En aquel entonces nos encontrábamos nosotros en el corazón del Señor Jesucristo, quien esperaba el cumplimiento de los tiempos para la encarnación, para su encarnación y también para su muerte, para que por medio de ella nosotros podamos obtener esta herencia, estas promesas, la salvación de la cual nos habla la palabra del Señor. Sin embargo, aunque la predestinación sucede antes de la fundación del mundo, nosotros recién, podemos decir, tenemos nuestra vida espiritual que comienza cuando escuchamos el Evangelio. Las Escrituras nos dicen de que nosotros hemos sido salvados en el pasado por medio de la predestinación,
Estamos siendo salvados ahora, pero vamos a ser finalmente salvados en un momento. O sea, la salvación, si bien es instantánea en nuestras vidas, las Escrituras nos enseñan que todavía no ha sido completada en nosotros en toda su extensión. Y la carta a los romanos lo explica de una manera muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Romanos 8:30 nos dice de que a los que predestinó, hablándonos de lo que Dios hizo antes que nosotros naciéramos, a estos también llamó. Aquí habla cuando nosotros estamos vivos. Y a los que llamó, a estos también justificó. Esa parte todavía la hemos vivido nosotros aquí. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La Escritura lo dice en tiempo pasado. Pero la glorificación de nuestros cuerpos todavía no llega. Y este versículo tiene que ver, estos versículos de Efesios que hemos leído, tienen que ver con lo que estamos meditando como una introducción. La persona que predica nos invita con palabras humanas al arrepentimiento. Eso lo hace el predicador, eso lo hacemos nosotros, eso lo hacemos, el evangelista hace eso cuando está en las calles predicando el evangelio. Son palabras humanas las que nosotros llevamos a los pecadores, invitándolos a que se acerque donde está la vida, donde está Cristo. Pero es el Señor quien llama con un llamamiento que es efectivo, un llamamiento interno, un llamamiento en el corazón, un llamamiento irresistible, ¿verdad? Hay un llamamiento externo y hay un llamamiento interno. Y nosotros nos damos cuenta de que todo comienza escuchando. Todo. Y así lo dice el pasaje que nosotros estamos viendo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Se da cuenta cómo comienza hablando? Habiendo oído la palabra de verdad. Así comienza todo para nosotros aquí en la vida. Escuchamos el evangelio y de allí que nuestro versículo lo dice, y lo voy a repetir, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es el segundo paso? Creer. Creer. Por eso es que dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Escuchar y creer. Y aquí yo quisiera que nos detengamos, hermanos, por un breve momento. Todos los que nos llamamos cristianos, también nos llamamos creyentes. Y nos llamamos creyentes porque hemos creído. No todos hemos creído en el mismo pasaje o con el mismo pasaje de las Escrituras, pero todos hemos creído. Quizás algunos hemos escuchado un pasaje de la epístola a los romanos, cuando dice la Escritura que todos estaban destituidos de la gloria de Dios y que Dios no había hecho una distinción. Ese pasaje Dios utiliza para hacer el llamamiento eficaz y traernos hacia Él. Bueno, personalmente el Señor usó Marcos 10 para llamarme, para ese llamamiento eficaz, traerme hacia Él. Y así cada uno de nosotros hemos creído en Él cuando oímos la palabra, de una manera diferente. Cualquier pasaje de la Escritura, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Otros también hemos creído hace un año. Otros hemos creído hace 4 años. Otros hemos creído hace 10 años. ¿No? Así decimos nosotros. ¿Cuántos años de creyente tienes? O yo tengo 1 año de creyente. Tengo 10 años de creyente. Y el primer punto que debe llamar nuestra atención es que no todos hemos creído al mismo tiempo. Y yo quisiera que por favor lo veamos de la forma como es que yo les estoy diciendo. Sino que hemos creído en diferentes tiempos. Escuchamos el evangelio y creímos en el evangelio, pero no todos igual, no todos en el mismo tiempo, no todos en la misma fecha, no todos en la misma hora. Y lo cual nos debe llamar a la reflexión con la siguiente pregunta. Si hay creyentes que son más antiguos y hay creyentes que son más recientes, ¿quién debe ser un ejemplo para quién? ¿Quién debe ser un ejemplo para quién? El que creyó al último debería ser un ejemplo para el que creyó primero. Es decir, el que creyó el año pasado debería ser ejemplo para alguien que dice que creyó hace 5 años. Los que somos más antiguos en la fe somos los que debemos ser ejemplo para los que son nuevos en la fe. Los más antiguos somos los que debemos haber alcanzado madurez espiritual.
¿Expresado por qué? Por medio de la obediencia incondicional al Señor. Y siempre yo voy a decirlo así, obediencia incondicional al Señor. Nosotros no podemos ponerle límites a nuestra obediencia. ¿Cuántas veces hemos mencionado esto? Bueno, yo voy a obedecer al Señor hasta esta línea nada más. Y si alguien me dice que mi obediencia debe de ir más allá de esa línea que yo mismo estoy estableciendo, es un legalista. No podemos poner, yo no puedo poner un límite a la fidelidad a mi esposa. No puedo, no se puede. Yo tengo que ser completamente fiel. Así también un cristiano tiene que ser completamente obediente. Los más antiguos debemos ser el modelo para los más jóvenes en sabiduría y en conocimiento espiritual. No conocimiento intelectual, sino conocimiento espiritual. Obediencia, piedad genuina. Los que hemos creído antes que otros debemos ser ejemplo para ellos, aún en las pruebas que el Señor permite a nuestras almas con el propósito de fortalecerlas. Es cierto, el más antiguo es quien debe de soportar las pruebas más grandes. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, hermanos que dicen, he perdido mi trabajo? Pero yo soy cristiano y ahora no me va muy bien desde que yo me he convertido hace poco al cristianismo. He perdido muchos amigos, he perdido mi trabajo, he perdido muchas cosas. Bueno, eso lo puede decir una persona nueva y puede tambalear en su fe. Pero una persona que tiene 10 años en el Señor, una persona que supuestamente ya tiene muchas cicatrices, una persona que ya ha sido fortalecida por medio de muchas pruebas y cada vez esas pruebas van siendo mayores y mayores y mayores. El Señor comienza trabajando así nuestras almas, hermanos. Comienza así como una persona que va a un ejercicio físico, comienza levantando una pesa de 1 kilo. Y ya tiene fuerza suficiente. ¿Qué es lo que hace? Traigan para aquí la de 5 kilos. Ya la de 5 kilos le parece muy chiquita. Tráiganme una de 10 kilos. Ya la de 10 kilos es más chiquita y su brazo se va haciendo fuerte. Así son las pruebas. Cuanto más tiempo tenemos en el Evangelio, más probada ha sido nuestra fe, más fuerte es nuestra alma y debemos ser más ejemplo para aquellos que son nuevos en la fe. ¿Somos así nosotros, hermanos? ¿Cómo somos nosotros los que tenemos 10 años en la fe? ¿Realmente somos ejemplos? Los que hemos oído el Evangelio hace mucho tiempo y hemos creído en ese Evangelio hace mucho tiempo, ¿somos así como nosotros estamos viendo? Hermanos, quizás esa es un primer pensamiento que debe de llevarnos a nuestras almas, a examinarnos cómo es que estamos. Este contexto que nosotros estamos viendo nos enseña que el propósito de la predestinación es obtener herencia en Cristo. Si vemos todo estos versículos que anteceden a estos versículos 13 y 14 que estamos viendo, hablan de la elección, hablan de la predestinación y vemos que ese propósito es para que nosotros tengamos herencia en Cristo, una herencia maravillosa. Y de ahí que como creyentes reconocemos que nuestros cuerpos han sido comprados por precio de sangre y que debemos glorificar a quien nos compró. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestros cuerpos han sido comprados, hermanos, no solamente nuestras almas. Por eso es que nuestros cuerpos deben de estar al servicio del Señor. Nuestras obras, nuestras palabras, nuestras conductas deben estar al servicio de nuestro Señor, de tal manera que las personas pueden ver que Cristo mora en nosotros. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. 1 de Pedro 2:12. Hermanos, nosotros estamos hablando de escuchar el Evangelio, estamos hablando de creer en el Evangelio.
Y lo que Dios hace, como dice la Escritura, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, Dios hace un cambio sustancial y radical en la vida de quienes Él salva. Recordemos que nosotros en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, así dice Efesios 2:11, y dice también que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ya no somos así. Hay un cambio, hermanos. Hay un cambio radical. Pero ¿qué cosa es lo que sucede cuando nosotros éramos hijos de ira, cuando estábamos caminando según la corriente del mundo, cuando nuestros pensamientos eran iguales? ¿Qué sucedió? Primero, oímos la palabra de verdad y segundo, creímos. Es lo que este pasaje nos indica. Y aquí vemos que hay un orden que nos dice que nadie puede ser salvo sin oír el Evangelio. Absolutamente nadie. Ese es el orden. Antes de creer está oír la palabra de verdad, y la Escritura misma nos dice que la palabra de verdad es el Evangelio. Y es preciso, hermanos, que nosotros resaltemos esto que la Escritura nos enseña, ya que en nuestros días existen personas que sostienen un punto de vista inclusivista. ¿Qué es un punto de vista inclusivista? Pues este punto de vista afirma que hay personas salvas por todo el mundo que no han escuchado el Evangelio. Este punto afirma que ni siquiera estas personas salvadas saben que la Biblia existe, o niegan la Biblia en algunos casos. Y este punto dice que son salvas las personas aunque nunca han escuchado de Cristo clavado en la cruz, sino que ellos dicen, no, pero estas personas son buenas, estas personas realmente tienen unos corazones de bondad. Hermanos, esto que yo les digo no es una fantasía. Si usted se detiene, esto ha sido enseñado por Billy Graham, y esto es enseñado por Joel Osteen, entre otros. Ellos dicen que las tribus en las Indias, ellos son salvos aunque todavía adoran a Buda. Que las personas pueden ser salvas, pueden creer sin oír en el Evangelio. Pero nosotros sabemos que la Biblia enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, el Evangelio. Si no se predica el pecado, hermanos, ¿cómo podría el Espíritu Santo obrar convicción de pecado en una persona? Y si no son convencidos que son pecadores, ¿cómo podrían arrepentirse? Y si no se han arrepentido, ¿cómo podrían ser recibidos por el Padre en los cielos que habita en santidad? Es imposible. Aunque estamos llamados, capacitados e impulsados a vivir una vida santa en justicia y en rectitud, las personas no serán salvas por nuestro testimonio de vida. A veces nosotros creemos eso. Y escuchamos que se predican testimonios de vida con la esperanza de que Cristo salve a la persona, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que el pecador debe escuchar la palabra de verdad, no el testimonio de nosotros. ¿Para qué? Para que después pueda creer. No van a ser salvos por nuestros testimonios. Luego que nosotros oímos y creímos por la gracia del Señor, dice nuestro pasaje que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y en esta parte del sello del Espíritu Santo también debemos detenernos un poco, hermanos. El Espíritu Santo sella en santidad a los pecadores. El Espíritu es santo. ¿Cómo pensamos que puede ser el sello del Espíritu Santo? Tiene que ser un sello santo. El Señor escoge personas impuras para santificarlas. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Que el Señor nos toma así a nosotros de la mugre donde estábamos, nos limpia, nos santifica, pone un principio nuevo dentro de nuestros corazones y otra vez nos regresa ahí a ese sitio, pero nos regresa como sal y como luz, libres del dominio y el poder del pecado, para vivir una vida santificada. Cuando el pecador escucha con fe, el Señor lo hace partícipe de su Santo Espíritu, es lo que dice nuestro pasaje. Un pecador escucha el Evangelio, un pecador cree en el Evangelio
y el Señor lo hace partícipe de su Santo Espíritu. Hermanos, es importante escuchar. Y aún en nuestros días, nosotros podríamos solamente en esa palabra hacer una serie grande de sermones, escuchar. ¿Por qué? Porque el corazón se afecta por lo que escuchan nuestros oídos. Por ejemplo, Eva escuchó a la serpiente y Eva le creyó a la serpiente y terminó siendo engañada. De allí que las Escrituras, hermanos, nos exhortan a nosotros a que tengamos cuidado con lo que escuchamos. En 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Quién cree eso? En 2 Timoteo capítulo 2 versículos 16 al 18, la palabra del Señor nos dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya había sucedido. ¿Se da cuenta la importancia de lo que es escuchar? Por eso es que debemos tener cuidado con quienes conversamos y de qué conversamos. También tenemos que tener cuidado con los libros que leemos y las predicaciones que escuchamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de hermanos en la fe que han terminado cayendo pues muy apartados de lo que es la ortodoxia verdadera? Algunas personas comienzan bien, comienzan hablando de Cristo, comienzan hablando bien del Evangelio, hablando de Dios, y terminan creyendo que Dios es el autor del pecado. ¿Usted nunca ha conocido a alguno de ellos? Terminan creyendo que Dios es autor del pecado. Hermanos, ¿cómo puede ser posible eso? La Biblia nos enseña que debe también haber entendimiento en el momento en que estamos escuchando la palabra del Evangelio. Así como debemos tener entendimiento cuando estamos adorando al Señor, debemos tener entendimiento cuando escuchamos también la palabra del Señor. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entendimiento a lo que uno escucha. Gálatas capítulo 3 versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Un caso que nosotros debemos meditar es el de Judas Iscariote, quien había escuchado las palabras del Salvador, pero al final su corazón terminó lleno por Satanás. Tenemos que escuchar con entendimiento, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que oímos, de con quién conversamos, de lo que nosotros conversamos, aún de lo que leemos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros escuchando el mensaje de la palabra del Señor? ¿Lo hacemos con entendimiento? ¿O estamos durmiéndonos? ¿O estamos pensando en otra cosa? Los ojos están clavados en el predicador, pero la mente está en otro lugar, el corazón está en otro sitio. Se escucha, pero no se oye, o se oye, pero no se escucha. Tenemos que tener entendimiento. Nosotros debemos recordar que el Espíritu Santo da vida espiritual eterna. El Espíritu Santo nos reforma interior y exteriormente, nos enseña, nos impulsa a la obediencia, nos ayuda. Por eso Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y mire cómo dice el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es importante que nosotros tengamos entendimiento, prestar atención cuando estamos escuchando la palabra del Señor, cuando la leemos o cuando la palabra del Señor está siendo predicada. En nuestro pasaje de Efesios, el Evangelio es llamado la palabra de verdad. Y esto nos debe recordar que todas las promesas de Dios son verdaderas en Cristo, en primer lugar. Pero ¿por qué es la verdad?
Bueno, el Evangelio es la verdad porque habla de Cristo, quien es la verdad misma, y también porque trae nuestras inmoralidades a la luz, pero también ofrece perdón para el pecador, perdón para el pecador. Nuestro versículo, nuestro pasaje nos dice que el Evangelio no solamente debe ser oído, no solamente debe ser escuchado. Eso no es suficiente, dice nuestro pasaje. Nuestros versículos dicen que debe ser creídos. El mensaje del Evangelio tiene que ser escuchado, pero también tiene que ser creído para poder ser partícipes de la salvación de Cristo. Muchas veces las personas se contentan. Yo escucho todos los días el Evangelio, pero no lo creen. A mí me gusta oír el pastor predicando el Evangelio, pero no lo cree. Todos los domingos voy ahí a escuchar el Evangelio, pero no lo cree. Y nuestro pasaje, ¿cómo nos enseña? Escuchar y creer. Por eso dice la Escritura en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Oír con fe, creyendo. Una persona que ha escuchado el Evangelio sin creer en el mensaje estará en el castigo eterno junto con las personas que nunca lo escucharon. Yo creo que esa debe ser la situación más terrible del hombre. Haber escuchado el Evangelio y terminar en el infierno junto con los que nunca en la vida lo escucharon. Usted se puede poner a pensar en esa atrocidad, en esa necedad. Es necio. Porque cuando predicamos el Evangelio hablamos de la vida, vida eterna, vida abundante. ¿Y acaso no es necio decir, no, yo no quiero esa vida, yo prefiero la muerte? Yo no quiero esa vida eterna, yo quiero la muerte eterna. Eso no es razonable para nosotros, ¿verdad? Es como si nos ofrecieran, acá hay un plato muy fresco de comida, pero por acá también tienes otro plato que está podrido. Ah, no, yo quiero el plato podrido. ¿Qué diríamos de una persona que dice eso? Por eso yo les digo, debe ser una situación verdaderamente necia. El resultado de la necedad, estar pereciendo eternamente en el infierno, con personas que nunca escucharon lo que está escuchando usted, el Evangelio. No solamente basta con escuchar. El Evangelio es una invitación para que crea, una invitación para que abandone sus pecados, se arrepienta, busque al Padre y le pida perdón, que le pida salvación, le pida vida, le pida vida. Por eso la Biblia dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No solamente debe quedarse uno en escuchar el mensaje del Evangelio, debe creerlo, debe abrazarlo, debe vivirlo. La fe es la que hace la diferencia entre una persona que se salva y una persona que se pierde. Pero nuestro versículo nos habla del sello del Espíritu Santo y ese es un tema importante para nuestra meditación esta mañana. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? Bueno, la enseñanza bíblica podemos decir que el sello, de forma figurativa, significa una confirmación divina de la fe de una persona como quienes tenemos redención en Cristo. Eso es. Antes de decirle la forma figurativa, yo quería decirles, muchas veces nosotros cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, ha habido alguna analogía de cuando, por ejemplo, se sella una res, ¿no? No sé si han visto ustedes cómo es que se identifica una res, como un propietario identifica a su res y el otro identifica a su res, porque le ponen un sello, un sello con un fuego caliente, le ponen, creo que en el muslo, en la pata de atrás, o las orejas, le ponen un sello, algo también ahí, a los perros también, para identificarlos, les ponen un sello ahí en la oreja. Y en cierta forma puede ser una manera
podemos decir, relativamente, de comparar el sello del Espíritu Santo. Pero es más allá de eso, hermanos. Solamente un pecador redimido posee ese sello divino. El propósito de este sello es la afirmación de que la redención está asegurada. Todo el que ha sido sellado por el Espíritu Santo tiene su redención asegurada. Y no debe de tener ninguna duda esa persona que es salvada, ya que por medio de ese sello, todas las promesas que están escritas aquí en la palabra de Dios son verdad. Ese es el sello. Todos aquellos que llevamos ese sello serán llevados con Cristo. Y los que no tienen ese sello no escaparán de la condenación eterna. Hermanos, ¿cómo se puede confirmar si una persona ha sido sellada por el Espíritu Santo? Porque eso es el propósito también de nuestra enseñanza. ¿Cómo puedo saber yo si es que he sido sellado o no por el Espíritu Santo? Bien, muchas personas responden de una manera no bíblica, basados en experiencias que la Biblia no enseña. Yo he sido sellado porque yo hablo lenguas. Yo he sido sellado porque tengo visiones. No, yo he sido sellado porque escucho la voz de Dios. Pero hermanos, en la Biblia en ninguna parte, cuando se habla del sello de Dios, como que el alma es de propiedad de Dios, nos enseña que esas son las características o las consecuencias de haber sido sellados. Pero para resumir, nuestra respuesta, podemos hacer una definición corta y una ilustración muy vívida. Las personas pueden saber que han sido sellados con el Espíritu al notar que el fruto del Espíritu Santo ha sido implantado en su corazón. ¿En qué parte de la Escritura se nos enseña del fruto del Espíritu? En Gálatas 5. El fruto del Espíritu Santo. Y ahí nos habla de las características que un redimido tiene en su corazón. Y ese fruto ha causado un cambio dramático en sus emociones y en su acción de vida. Ahora la persona que ha sufrido conversión aborrece lo que antes amaba y ama lo que antes aborrecía. Su carácter ha sido cambiado y se demuestra por la nueva vida que ahora es evidente por un nuevo caminar. Ahí está el sello, mire. No son lenguas, no son visiones, es el testimonio de vida. Es el carácter de la persona quien cambia. Antes éramos de una manera, ahora somos de una forma totalmente diferente. No somos perfectos, pero vamos camino hacia esa perfección. No somos lo que fuimos hace 1 año, 2 años, 3 años, tengo 10 años en el Evangelio, pero no soy como cuando yo era un bebé en Cristo. Ahora soy más fuerte espiritualmente. Me voy asemejando más al Señor, como vamos a ver que dice la Escritura. Y la ilustración vívida sería como sigue. ¿Se acuerda del sello que habíamos hablado en la oreja a las reses? Pero ese no es precisamente la descripción completa de lo que es el sello del Espíritu Santo. Yo quisiera que por favor preste atención a esta ilustración que vamos a hacer. En la antigüedad, en la Inglaterra de hace siglos atrás, el rey poseía un sello con su imagen. Un sello con su imagen en Inglaterra. Usted lo puede revisar, esto en la historia. Entonces, cuando había algo que se marcaba como propiedad del rey, se ponía ese sello. Cuando se tenía que lacrar un sello, se ponía ese sello. Algunas veces se usaba el escudo, pero también se usaba la imagen. Hermanos, cuando el Espíritu Santo sella a un creyente, la imagen de quién pone, la imagen de quién lleva ese sello, la imagen de Cristo. O sea, el Espíritu Santo nos pone el sello con la imagen de Cristo. Entonces las personas cuando nos ven a nosotros, ¿a quién ven? Si estamos sellados con la imagen de Cristo, ¿a quién deben de ver las personas? A Cristo, al Señor. A Él deben de ver. El creyente obedece a Dios como Cristo lo obedecía. El creyente se consagra a Dios como Cristo se consagró. El creyente se santifica como Cristo se santificaba en su ministerio terrenal. Es decir, el creyente sigue sus pisadas.
El Espíritu Santo pone el sello, pone la imagen de Cristo en nosotros. Por eso la Escritura dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la imagen ¿de quién? De Cristo, como por el Espíritu del Señor. Ahí vemos cómo es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. En Efesios 1:14, que estamos viendo también esta mañana, dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa las arras de nuestra herencia? Ese es un término, podemos decir, financiero, comercial. Las arras es la cuota inicial de algo. Es como cuando usted va y va, por ejemplo, a comprar una casa, da la cuota inicial y ya separó la casa. En algún momento usted está separando o terminando de pagar la casa. Por eso es que las otras versiones han traducido la primera parte de este versículo de la siguiente forma. La versión Biblia al Día dice, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. La versión Jeremías del año 1976 dice que es prenda de nuestra herencia. La versión de la Biblia de las Américas dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia. La Biblia en lenguaje sencillo dice, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa. Y la Biblia latinoamericana dice que es el anticipo de nuestra herencia. Hermanos, ¿qué es lo que nos enseña este versículo? ¿Qué es lo que estas palabras nos enseñan a nosotros? Bueno, nos habla de que hay una herencia que será consumada en gloria, la cual es asegurada por el Espíritu Santo que hemos recibido. Es una seguridad. El Espíritu Santo está en nosotros y esa es la seguridad de que nosotros vamos a recibir esa herencia. Este mensaje que Dios nos trae por medio de su palabra es para que nosotros no tengamos ninguna duda de a dónde vamos a ir. Recuerda que habíamos estado diciendo de que Dios nos predestina. Ahí es donde comienza nuestra salvación y termina cuando somos glorificados, así dice Romanos 8, en el capítulo 8. Hermanos, no debemos tener dudas acerca de esa glorificación. Todos los que hemos sido sellados por el Espíritu, del cual el Espíritu es las arras de nuestra herencia, llegaremos a ese estado de gloria. Pero el Espíritu no solamente nos sella, como estamos viendo, sino que asegura una herencia perfecta para nosotros. Nos asegura esa herencia celestial cuando sea completada en la totalidad de la gracia y la gloria. Eso dice en 2 Corintios 1, 21, 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, nosotros no debemos dudar de la redención perfecta que Dios hará en nosotros, tanto en nuestra alma como en nuestro cuerpo. Debemos estar agradecidos por ello, que sabemos que tenemos y que tendremos esa redención confiando en el dador de las bendiciones eternas. Y esto es un asunto de fe. Por eso la Escritura dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Usted tiene esa certeza? ¿O usted duda? Nosotros podemos dudar de un hombre cuando nos dice algo, pero de Dios no podemos dudar. Y Dios, viendo nuestra debilidad humana, para que no dudemos, nos da las arras. Comienza con una transformación dramática en nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo. Y viendo esa transformación dramática de lo que Dios ha hecho en nosotros, debemos de pensar, no, Dios va a completar esto. Dios me va a llevar a gloria. Es verdad, mi cuerpo va a morir, pero ahí no se va a terminar todo, porque mi espíritu está con Él, y cuando suene esa trompeta, voy a recibir un cuerpo nuevo. Dios ya comenzó haciendo en mí algo. Lo veo, lo percibo, lo siento. Las personas ven que yo soy diferente. Por eso es que, hermanos, este pasaje debe traer seguridad
de que estamos siendo salvados, y esa seguridad debe impactar nuestra vida. Nuestros corazones y mentes nos aseguran que Cristo es un Redentor perfecto. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo, es un Redentor perfecto. Y la Escritura lo dice así en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sepamos, seguridad de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos va a dar. Y algo que habíamos estado cantando ahora en la alabanza. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mas yo sé a quién he creído y estoy seguro. Hermanos, nosotros tenemos la convicción espiritual que ha afectado nuestros sentimientos y acciones, que Dios nos predestinó, que Dios nos llamó, que Dios nos justificó y que Dios nos va a glorificar. Un pasaje muy conocido es Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos siendo perfeccionados por Dios, pero hay una perfección inicial, hay un principio, hay un comienzo. Por ello, hermanos, esta es una doctrina que no deja lugar ni para la duda ni para el miedo. Las arras del Espíritu son iguales para todos los creyentes, para todos, para los más viejos en la fe, así como para los más nuevos. Esas son las mismas arras, hermanos, iguales para todos. Dios promete que su palabra y su Espíritu no se apartará de su simiente bendita. Y es por eso que nosotros debemos tener una muy buena relación con la palabra del Señor, porque es verdad, vienen tiempos de aflicciones, vienen tiempos de dolor, vienen tiempos de cansancio, vienen tiempos de desesperanza, pero ¿cuántas promesas encontramos nosotros? Por ejemplo, en Isaías 59:21. Y dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿A quién le habla el Señor aquí? ¿Solamente a Isaías? ¿O también nos habla a nosotros? De que su Espíritu, ni su palabra, se apartará de aquellos quienes somos simiente bendita de Él en Cristo. La simiente de Dios habita en aquellos que han nacido de Dios, los cuales no pecan, como dice 1 de Juan 3:6. Porque aquella simiente ha recibido la gracia de la santificación. Hermanos, el Espíritu Santo habita en el creyente y hará su obra en él o en ella. Estamos seguros que estamos en las manos de Dios y Él viene dándonos forma cada día. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esa es la promesa del Evangelio, esa es la promesa de la salvación. Y Dios para eso nos da las arras, como un anticipo, para que podamos nosotros saborear un poco de la gloria a la cual nosotros vamos a alcanzar en la consumación de los tiempos, cuando todo ya se termine, cuando venga Cristo en gloria. Por eso es que estos pasajes deben de traernos a nosotros aliento para seguir adelante, para caminar perseverando en la fe en el Señor. No importa cuáles sean las dificultades que se nos presenten en el camino, nuestra fidelidad está para el Señor, nuestra obediencia está para el Señor, nuestras fuerzas están para el Señor, nuestras vidas están puestas para Él, porque Él es quien nos compró por medio de precio de sangre. Hermanos, nosotros creemos en la vida eterna.
aunque aún no la vemos. No la vemos. Nosotros sabemos de que para cada uno de nosotros el morir es ganancia. Yo no creo que un creyente pueda tener miedo a la muerte. Al contrario, es simplemente la muerte es la separación del espíritu del cuerpo. Y se separa el espíritu ¿para qué? Para ir con el Señor. Y tenemos esa seguridad porque el Espíritu Santo nos ha sellado, nos vuelve como Cristo, ha puesto la imagen de Cristo en nosotros y nos va perfeccionando día a día en esa imagen. Así como una persona puede estar segura que después de la noche viene el amanecer, así nosotros estamos seguros que la redención final de nuestros cuerpos y almas ocurrirá en el día final. No debemos dudarlo. Y este es un mensaje que debe animarnos a nosotros más y más a perseverar en la fe, a buscar más al Señor. Y si hay una persona que no tiene a Cristo, se ponga a pensar en eso. Las promesas del Señor son sí y sí en Cristo. Y si esa persona ha podido ver cómo es que el Señor ha transformado a una persona, a otro, a un impío, y lo ha convertido en un santo, es porque esas son las arras del Espíritu Santo. Y que no va a quedarse allí todo, sino que va a llegar ese día en que vamos a tener un cuerpo nuevo y reinaremos con Él para siempre. Y esa esperanza no es solamente para nosotros los que estamos aquí, sino para todos. Esa esperanza todavía está abierta, esa puerta para todos, porque todavía estamos aquí con vida. Dios llama al arrepentimiento. Dios invita al banquete. Venid y comed gratis. Vengan y compren sin dinero. Vengan a la salvación que es en Cristo. Oremos, hermanos, nosotros, por nosotros mismos. Oremos por nosotros mismos para que ese sello de la imagen vaya siendo más y más evidente para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para que ellos glorifiquen también al Señor y para que nosotros seamos instrumentos para llevar su evangelio. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que sea guardada, Señor, en nuestros corazones y que la pongamos, Señor, por obra, esa fe, Señor, que nos asegura en quién hemos creído, ese sello, Señor, que tú has puesto en nosotros, la imagen de tu Hijo, en la cual somos transformados por medio del Espíritu Santo. Somos barro en tus manos, Señor, y tú nos vas dando forma, quitando todas esas impurezas de nosotros y haciéndonos cada vez más perfectos. No que seamos completamente perfectos aquí, Señor, algo que anhelamos muchísimo, pero alcanzaremos esa perfección cuando entremos en gloria. Gracias por Cristo, gracias por las promesas que tú nos traes por medio de Él, gracias por lo que tú vienes haciendo en nuestras vidas. Señor, que podamos nosotros también llevar este mensaje a aquellas personas que no te conocen, Señor, la esperanza de un mejor lugar para nuestras almas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.